La salud pública tiene poco más de un siglo de existencia, pero como manifestación del instinto de conservación de los pueblos existe probablemente desde los comienzos de la historia de la humanidad. Los egipcios eran los más higiénicos de los pueblos de su época. Realizaban una adecuada limpieza personal, conocían gran número de fórmulas farmacéuticas y construían depósitos de arcilla para poder beber y canales de desagüe para las aguas residuales. Los hebreos llevaron todavía más lejos las prácticas y concesiones higiénicas de los egipcios. Incluyeron en la ley mosaica lo que se considera como el primer código de higiene escrito, llamado el Levítico. En este código se mencionaban toda una serie de deberes personales y comunitarios, entre los que figuraban la desinfección de la vivienda, la higiene de la maternidad, el aislamiento de los leprosos, etc. En la civilización griega se prestaba mayor atención a la limpieza personal y a la dieta alimenticia que a los problemas de saneamiento del medio. El Imperio Romano es famoso por la ingeniería sanitaria. Construyeron numerosos baños públicos, un suministro adecuado de agua a través de acueductos para la población. Durante la Edad Media, presidida por el cristianismo, se produjo una reacción que llegó a provocar un importante cambio de actitud en relación con el saneamiento y la higiene personal. Se llegó a considerar inmoral la contemplación del propio cuerpo y la gente abandonó la práctica del baño periódico. Las aguas residuales y la basura se echaban por la puerta y las ventanas, por lo que se produjo una acumulación de desperdicios en las cercanías de la vivienda. Todas estas circunstancias asociadas a las bajas condiciones socioeconómicas de la población y la carencia de alimentos dieron lugar a enfermedades transmisibles y más tarde a epidemias, una de las más aterradoras de la historia de la humanidad, la lepra, que se propagó por toda Europa. En muchos lugares se decretó su muerte civil y quedaron excluidos de toda la comunidad humana. Estaban obligados a llevar vestidos que los identificaran y a señalar su presencia mediante un cuerno o una campana. Con ello se conseguía un doble objetivo: aislar radicalmente a los afectados y provocar su muerte rápida por carencia de alimentos. Tales medidas prácticamente eliminaron la lepra de Europa hacia el siglo XVI. La lepra empezaba ya a declinar cuando apareció una amenaza aún más mortífera, la peste bubónica, cuya extensión se debió en gran parte al incremento de los contactos comerciales entre Europa y Oriente Medio. Entre los años 1340 y 1350 se cree que murieron de peste en China más de 3 millones y en Europa más de 25 millones. Para combatirla, los gobiernos pusieron en marcha medidas de cuarentena en los puertos y coordenadas sanitarias en tierra. Las medidas de cuarentena marítima y el establecimiento en tierra de coordenadas sanitarias son las primeras medidas subgenerativas que pueden ser consideradas como verdaderas acciones de salud pública. Es por todo ello que algunos autores aceptan que la salud pública, como actividad organizada y a cargo del gobierno, se inicia en el siglo XIV. Durante el Renacimiento se realizaron muy pocos progresos, ya que apenas avanzó durante ese tiempo en el conocimiento de la epidemiología de las enfermedades infecciosas. A comienzos de la edad contemporánea es cuando florecen las ciencias y las artes. Los precursores del cambio fueron el inglés Edward Jenner con su descubrimiento de la vacuna de la viruela. Pero la salud pública, como filosofía social, como práctica administrativa y como política de gobierno, tiene un verdadero comienzo de forma lenta a mediados del siglo XIX, gracias a las ideas de Edward Chadwick y de Leopold Chadwick. El llamado informe de Chadwick en 1842 trata sobre el estado de las grandes ciudades y de los distritos populosos de Inglaterra y Gales. También insistió en la relación que existe entre la pobreza y las enfermedades. Estos criterios los expuso Chadwick después de haber estudiado durante un año la realidad de su país, lo que le llevó a la convicción de que la salud depende en gran medida de las condiciones socioeconómicas y del saneamiento. Las estadísticas venían a corroborar sus conclusiones. La tasa de mortalidad infantil, que para la aristocracia era 100 por 1000 nacidos vivos, para los comerciales eran 165 por 1000 y para los obreros se elevaban hasta 250 por 1000. Poco tiempo después, en 1850, fue elaborado en Norteamérica un informe similar, el informe de la Comisión Sanitaria de Massachusetts. Su primer autor fue Lemuel Chadwick. El informe de Chadwick está considerado como la contribución más importante a los orígenes de la salud pública americana.
Los gobiernos de los países de Europa y América del Norte establecieron por primera vez servicios de la salud pública, que se denominaron sanidad e higiene pública. Su objetivo era la protección de la salud de la población mediante acciones de gobierno dirigidas al medio ambiente y a la colectividad. Por ejemplo, una de ellas fue la lucha contra las enfermedades transmisibles. En la segunda mitad del siglo XIX, la asistencia y la rehabilitación eran responsabilidad individual y cada persona acudía al médico privado para curar sus enfermedades y recuperar su salud. Los pobres y los indigentes eran atendidos en hospitales de beneficencia. Los descubrimientos bacteriológicos por Pasteur y Koch, iniciados a mediados del siglo XIX, lograron un gran avance en el conocimiento de la epidemiología de las enfermedades transmisibles. En el siglo XX se descubren los términos de fomento y promoción de la salud. Winslow introdujo notables avances en el concepto de salud pública. Para él, la salud pública es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Hacia los años 30 y 40, como consecuencia de los grandes avances de la medicina asistencial, que cada vez es más cara y compleja, y también como consecuencia del avance experimentado por los conceptos de justicia distributiva y justicia social, se afianza cada vez más el concepto de que la restauración de la salud debe formar parte de la salud pública. En cuanto a la evolución histórica del sistema sanitario español, a comienzos del siglo XX, el Estado solo se encarga de problemas sanitarios de higiene del medio, la asistencia individual era privada o dependía de gremios y caridad. Desde 1900 se van creando distintos tipos de seguros a nivel estatal. En 1919 se crea el Instituto Nacional de Prevención que gestiona todos los seguros. Y en 1942 se publica la Ley de Seguro Obligatorio de Enfermedad, creándose un seguro de ámbito nacional para trabajadores, sus familias y pensionistas. La asistencia sanitaria se presta en los ambulatorios, donde había un médico general y un pediatra. La seguridad social se fue generalizando con la incorporación de nuevos colectivos. Las cotizaciones de empresarios y trabajadores constituían la fuente exclusiva de financiación de las prestaciones de la seguridad social. En 1974 se promulga la Ley General de Seguridad Social, que contempla la asistencia sanitaria con libre elección de médico general, pediatra y ginecólogo. En 1978 el Instituto Nacional de Prevención se disgrega en tres: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSalud, que gestionaba los servicios sanitarios, el INSERSO, que gestionaba los servicios sociales y las pensiones de invalidez y jubilación no contributiva. Junto con el sector público, el sector privado mantuvo una situación de estancamiento. En 1984 se forman los equipos de atención primaria en los centros de salud, que sustituyen a los ambulatorios. En 1986, la Ley General de Sanidad instaura el Sistema Nacional de Salud, que se define como el conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Sus características principales son la extensión a toda la población, atención integral de la salud, coordinación e integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único y la financiación mediante los recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas. En 1989 el sistema sanitario se hace cargo de todos los ciudadanos y en 2002 desaparece INSalud, al tener todas las comunidades autónomas las competencias sanitarias transferidas y es sustituido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria con funciones distintas. En 2003, con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, se establece las acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.